Estados Unidos presenta un esfuerzo integral para agilizar el acceso de 24.000 venezolanos al país. La medida se produce en un momento en que el flujo de migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica sigue en aumento. De acuerdo con un informe divulgado el miércoles por la OIM y la ACNUR. La gran afluencia de inmigrantes que llegan a Estados Unidos con estatus irregular por la frontera sur ha llevado a la administración Biden a implementar un programa de carácter humanitario para ciudadanos de Venezuela, informaron altos funcionarios el miércoles. Se trata de un esfuerzo integral, dijo uno de los funcionarios en rueda de prensa telefónica, y anunció que el nuevo plan le abrirá las puertas a 24.000 venezolanos que califiquen para entrar en Estados Unidos. Las personas no necesitan estar en Venezuela para acceder a este proceso. Anticipamos que habrá venezolanos algunos que están en Venezuela, pero otros que han huido del país por una variedad de razones diferentes, que pueden buscar acogerse a este proceso y pueden volar desde donde están, sin tener que seguir haciendo el peligroso viaje a Estados Unidos, detalló el vocero del gobierno. El anuncio se produce en un momento en que el flujo de migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica sigue en aumento y la mayoría enfrenta necesidades básicas, de acuerdo con un informe divulgado el miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones y la ACNUR. De los 5,96 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe, 3/4 partes, 4,37 millones, aún enfrentan dificultades para acceder a alimentos, vivienda, salud y empleo estable. También se ha disparado como nunca antes el flujo de migrantes hacia Norteamérica por la peligrosa jungla del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia, según la OIM y la ACNUR, que formularon un llamado urgente a la comunidad internacional a no dejar solos a los países vecinos que dan acogida a los desplazados. El número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha superado los 7,1 millones de personas. Están en gran mayoría alojados en países de América Latina y el Caribe, 5,9 millones, un 84% del total. La mayoría ha estado desplazada durante muchos años fuera de su país y la salida persiste. Poco después de la rueda de prensa telefónica, el Departamento de Seguridad Nacional DHS por sus siglas en inglés, explicó que con vigencia inmediata los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México. Para ser elegibles para este programa, los venezolanos deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero y de otro tipo. Punto 2. Pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Punto 3. Presentar certificados de vacunas y otros requisitos de salud pública, sin detallar todavía. En cambio, no son elegibles si se ha ordenado su expulsión de Estados Unidos en los 5 años anteriores. 2. Si ha cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha del anuncio. 3. Si ha ingresado irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio. Es residente permanente o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela. Tiene actualmente la condición de refugiado en cualquier país o no han completado las vacunas y otros requisitos de salud pública. El DHS especifica que los ciudadanos venezolanos no deberán viajar a México para intentar ingresar a Estados Unidos. Y por otro lado, las sanciones se mantienen. También el miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que la administración Biden seguirá con su política de duras sanciones a Venezuela mientras el gobierno de Nicolás Maduro no ponga en marcha acciones concretas de cambios hacia una democracia verdadera.
Sus declaraciones tuvieron lugar a menos de 2 semanas de que Venezuela excarcelara a 7 presos estadounidenses a cambio de que Washington liberara a 2 sobrinos de la esposa de Maduro que permanecieron detenidos 2 años por condenas de narcotráfico. El intercambio de presos representó un inusual retroceso en las hostilidades entre ambos países, después de meses de negociaciones diplomáticas. ¿Cómo funciona el nuevo plan de Biden para migrantes de Venezuela? El programa es similar al aplicado con ucranianos. El nuevo plan de Biden para hacer frente al creciente éxodo de Venezuela fue planteado como una acción conjunta con México. Los venezolanos ahora están siendo noticia en el marco del fenómeno de migración y desplazamiento que se ha venido agravando en el mundo. Alrededor de 6,8 millones de venezolanos han huido de su país desde el colapso de la economía de Venezuela en 2014, la mayoría a otros países latinoamericanos y del Caribe. Estos son los elementos más importantes del plan. El plan tiene 2 vertientes. Primero, y con efecto inmediato, las autoridades federales de inmigración retornarán a México a los migrantes venezolanos que intenten cruzar la frontera sin autorización. Segundo, Estados Unidos aceptará hasta 24.000 venezolanos, un plan similar a como los ucranianos han sido admitidos desde la invasión rusa de su país. ¿Por qué se aplica este plan solo a los venezolanos? El pasado mes de agosto los venezolanos fueron la segunda nacionalidad de migrantes más grande que buscó entrar a Estados Unidos por la frontera del suroeste, cuando los migrantes venezolanos fueron capturados más de 25.000 veces, según datos de aduanas y protección fronteriza. El drástico aumento de venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos pone en relieve los problemas en torno a la orden de salud pública conocida como Título 42 aplicada a raíz de la pandemia. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC habían dicho que la medida ya no era necesaria y que finalizaría el 23 de mayo de 2022. La administración Biden mantiene un litigio con estados republicanos por el fin de la orden. Activistas de la migración alegan que el Título 42 deniega el debido proceso, especialmente a los migrantes que buscan asilo por su rápida expulsión a México. Al hacer el anuncio el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas declaró: "Quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera a Estados Unidos serán retornados a México y ya no tendrán derecho a este proceso en el futuro. Los que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar a Estados Unidos y derecho a trabajar aquí". ¿Quiénes recibirán unas de esas 24.000 visas? Para ser acreedores a las visas, los venezolanos deben contar con un patrocinador en Estados Unidos, que les dé apoyo económico y respaldo. Seguridad Nacional ha dicho que los venezolanos serán autorizados caso por caso y que viajarán a Estados Unidos por aire directamente a un puerto de entrada interior. Una vez que estén en Estados Unidos, podrán solicitar una autorización de trabajo.